Bueno, pues yo creo que es correcta la decisión del Ejecutivo de retirar el proyecto y por algunas razones, si yo quiero explicar a mi modo de ver cuáles son las cosas que si de verdad se va a tomar en cuenta lo que hay que cambiar y lo que la gente piensa, por dónde debe comenzar a cambiarse algunos puntos de ese proyecto. Lo primero es que parto de uno de los considerando, el considerando tercero de ese proyecto de ley, que establece que es necesario sancionar adecuadamente la trata y el tráfico de personas. Claro que es necesario y hay que establecerlo. La trata de personas está establecida en el Código Penal. El tráfico ilícito constituye un tipo penal. Estoy hablando de lo que dice el propio proyecto. Como es un tipo penal, debe estar en el Código Penal, donde están los tipos penales. Pero hay otras cosas que me llamaron mucho la atención y es por donde yo espero que la gente del gobierno inicie a estudiar de nuevo el proyecto antes de enviarlo al Congreso Nacional. Por ejemplo, aquí en ese proyecto habla de una comisión interinstitucional contra la trata de personas. Esa comisión ya existe en la ley 137-03 sobre tránsito ilícito, creada en el gobierno de Hipólito Mejía, creada precisamente para dar cumplimiento a los acuerdos que se había comprometido el gobierno de Hipólito Mejía en el acuerdo de Palermo, que dice, no, pero todo esto es para cumplir con el acuerdo de Palermo. Para cumplir con ese acuerdo de Palermo no teníamos que enseñar los panties, ni teníamos que vender la dignidad. Sencillamente, por ejemplo, la ley 137-03 en el gobierno de Hipólito Mejía cumplía con ese mandato que nos daba, con ese acuerdo, con esa sugerencia que se hacía en el acuerdo de Palermo. Por ejemplo, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas fue creada mediante decreto 575-07, o sea, en el año 2007. El Plan Nacional de Trata de Personas está en la ley 137-03 en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero hay algunas cosas que yo quiero que tomemos como punto central si queremos de verdad revisar esa ley y ponernos a tono con lo que demanda. Porque en este país debe primar el interés general de la nación por encima de lo que quieran organismos internacionales. Y el interés general de la nación es preservar la dignidad de la República Dominicana, preservar el territorio y preservar los derechos fundamentales. Entonces, en aras de eso, a mí me parece absurdo, comenzando por las cosas que yo quiero que se cambien en ese proyecto de ley. El artículo 26, que habla sobre varios temas. Me parece absurdo que esté ahí ese artículo 26. ¿Por qué? Porque ese artículo manda a que en esa ley se integren organismos internacionales. Y no es posible que nosotros tengamos una ley propia nuestra que rige los asuntos migratorios nuestros, que incluye la ley, por ley nosotros mismos incluyamos a organismos internacionales. Ningún país lo tiene. Puede haber acuerdos de cualquier naturaleza, pero esos son extra a la ley fundamental. El artículo 31 de esa misma ley también me parece un absurdo y un soberano disparate. ¿Por qué? Porque dice el artículo 31 y habla sobre ejes estratégicos del plan. Esos ejes estratégicos del plan serán recomendados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional. No es posible que nosotros tengamos que asumir en una ley nuestra, ni siquiera un acuerdo internacional, las recomendaciones de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que poner lo que entendemos que debemos tener en la ley. Estoy hablando de artículos puntuales, porque es muy fácil decir que se modifique la ley y no sugerir lo que hay que modificar. Desde este programa estamos diciendo lo que entendemos que hay que modificar. Repito, artículo 26, eliminarlo, porque no podemos nosotros integrar a organismos internacionales en una ley propiamente nuestra. En el 31, la ejecución estratégica del plan será recomendado por la Convención de las Naciones Unidas, eliminarlo, porque la Convención de las Naciones Unidas es una parte de la ONU que siempre va a decir lo que le convenga a los intereses norteamericanos. Y está harto conocido que los intereses norteamericanos en este tema migratorio y en este match República Dominicana-Haití
respecto de la migración están a favor de Haití. No tenemos por qué aceptar eso. El artículo 33, que habla sobre el financiamiento, dice que esa ley se sustentará con financiamiento, contribuciones, donaciones de organismos internacionales y de organismos privados, instituciones públicas y privadas. No. Como país nosotros tenemos que saber de dónde va a salir el financiamiento de algo tan importante como esa ley que tiene que ver con trata de personas y con asuntos migratorios. Porque lo que subyace directamente no es la trata de personas, sino lo que en términos migratorios puede devenirnos con aceptar algunas de las felonías que están establecidas en esa ley. El asunto, también el artículo 36, que habla sobre las penalidades, que la eleva de 4 a 10 años. No tiene que ser de 4 a 10 años. El que trafica con personas, el que trafica órganos, el que vende mujeres, el que vende niños, tiene que tener de 10 a 30 años, porque eso es un disuasivo.